muchas gracias, Águeda, por la presentación y muchas gracias también por permitirnos al Grupo Inclam estar presente aquí en la presentación del IAGUA Magazine número 29. Nosotros nos vamos a hablar de los impactos del cambio climático en la gestión del agua y para ello siempre empezamos con dos documentos de referencia que son para nosotros los principales. El primero es el quinto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático del 2013, en el que se definen los escenarios que hay que tener en cuenta para la modelización del cambio climático. Y también tenemos en cuenta, vamos a decirle, su transposición europea, el documento del 2016 elaborado por la Agencia Europea del Medio Ambiente. En este informe se presentan los 4 escenarios que hay que considerar cuando estamos hablando de modelos de cambio climático. Estos 4 escenarios son los denominados RCP, por sus siglas en inglés, de las trayectorias de concentración representativas, y se caracterizan por el forzamiento radiativo que se determina a partir de los gases de efecto invernadero, de la evolución de los gases de efecto invernadero, del ciclo del carbono, así como de las políticas de cambio climático, de las políticas de los países a limitar el impacto del cambio climático. Así se desarrollan o se definen cuatro escenarios principales. Un escenario, vamos a decirle, el más positivo, el RCP 2,6, que es un escenario que para el 2100 tiende a una ligera disminución de las emisiones. Un escenario de estabilidad, el RCP 4,5, que para el 2100 pues, lo que busca es o alcanza esa estabilidad, y 2 escenarios de crecimiento, uno de crecimiento moderado y otro de crecimiento intenso, que son el RCP 6 y el RCP 8,5. Una vez definidos estos escenarios, se plantea la aplicación de los modelos de cambio climático para distintos horizontes temporales e incluso, vamos a decirle, ubicaciones. Si vemos los efectos o los resultados de los modelos climáticos con la aplicación de estos escenarios para el año 2040 en el sur de Europa, vemos que para el escenario, el RCP 2,6, que repito, es el más favorable, ya muestra una serie de impactos significativos. No hay una gran variabilidad o variación en el régimen pluviométrico, se coloca entre un +5 y un -5, pero sí ya se ve un impacto importante en el incremento de la temperatura, que va entre 1 y 3 grados. Y lo mismo pasa para el 2040, pudiéramos decir, para el RCP 8,5, que es el escenario pésimo, sí mostrando en este caso ya un incremento o vamos a decirle, un mayor impacto en el régimen pluviométrico. Ahora bien, si nos vamos a un escenario, a un horizonte temporal de 2080, ya vemos, por ejemplo, el escenario pésimo, el RCP 8,5, que el impacto del cambio climático en la temperatura y en el régimen pluviométrico es muy importante, con incrementos de la temperatura que muestran entre 3 y 7 grados y un descenso en el régimen pluviométrico que se podría colocar en una media entre el 15 y el 20%. Si vemos esto a una imagen, vamos a decirle, digamos, territorializada, vemos que para el horizonte 2070-2100, la variación del régimen pluviométrico, principalmente en los países de la cuenca mediterránea, ya muestra descensos muy importantes entre el 10, el 20, incluso en el norte de África, llegando al 30% de descenso del régimen pluviométrico. Esto en un valor anual, pero si nos fijamos en un valor, digamos, estacional del verano, en la época en la que ya el régimen pluviométrico ya es escaso, ya vemos incluso que el impacto es muchísimo mayor, llegando a reducciones del 30-40% del régimen pluviométrico en un año. Aplicando estos valores a los modelos hidrológicos, hay distintos modelos de cambio climático en los que se ha aplicado este análisis hidrológico y tomando uno que pudiera ser el MIROC, ya vemos que el impacto en la generación de escorrentía, en la generación de recurso hídrico ya es muy importante. O sea, si nos movemos en este escenario, en este horizonte temporal de 2070 a 2100 y el RCP 8,5, vemos que la vertiente mediterránea
pues más o menos se mantiene estable, incluso hay alguna zona en verde que significaría un aumento de la escorrentía generada, pero ya si pasamos a la vertiente cantábrica con los Pirineos, pues ya vemos reducciones de la escorrentía que rondarían el 25%, y en las cuencas atlánticas, la vertiente atlántica y las cuencas sur, este impacto de la reducción de la escorrentía llegaría aproximadamente a un 50%, se movería en torno a un 50%, lo cual es una reducción de la generación de recursos hídricos justo en la época en la que se generan mayor volumen, muy importante y con graves impactos vamos a decir, en la disponibilidad de recursos. Así, esto hay que tenerlo en cuenta ya en la planificación futura y, por ejemplo, se están planteando ya descensos o modificaciones en los valores de la escorrentía a tener en cuenta en los planes hidrológicos de cuenca, que en el global de España, en un escenario, vamos a decirle, que es el que se dice de estabilidad, ya tendríamos descensos de esa escorrentía de un 7% para el 2039, es decir, para aquí escasamente 20 años, y para el RCP 8,5, el escenario más impactante, de reducciones del 11%. No solo eso, sino que además hay que tener en cuenta que el incremento de la temperatura va a generar a su vez una mayor demanda de recursos hídricos, con lo cual nos vemos en una situación en la que hay disminución de la oferta y aumento de la demanda de agua, digamos que conjugado hace que la situación sea especialmente compleja. Si pasamos a otro aspecto importante del cambio climático y los recursos hídricos, el tema de los eventos extremos o de las inundaciones, estamos viendo que en los últimos años hay un aumento de la frecuencia y de la intensidad de los eventos de inundaciones y que esta tendencia se prevé que siga incrementándose en el futuro. Sin embargo, es difícil estimar cómo van a ser estas inundaciones en el futuro por impacto del cambio climático, ya que, vamos a decir, los resultados de los modelos tienen un grado de incertidumbre, vamos a decirle, elevado, y es difícil estimar realmente cuál va a ser el impacto final del cambio climático en la generación de eventos extremos. Aún así, el Ministerio de Transición Ecológica ya está implementando recomendaciones para tener en cuenta a la hora de redactar las evaluaciones preliminares del riesgo de inundación, teniendo en cuenta ya la influencia del cambio climático. Nosotros, desde INCLAM, en un contrato en el que estamos estudiando diversas actuaciones de protección contra las inundaciones, una de las variables que estamos analizando ya es el impacto, el efecto del cambio climático. Y lo estamos haciendo desde dos vertientes, una vertiente más cualitativa y una vertiente más cuantitativa. La cualitativa tiene aspectos o considera aspectos meteorológicos, aspectos de uso del suelo y vamos a decirle, parámetros puramente cualitativos, sin definir todavía el impacto estricto, con un aumento del caudal, sí que podemos valorar cuál puede ser el impacto del cambio climático en esas actuaciones, y ya vemos que, pues bueno, en una escala de 1 a 6, pues los valores se colocan entre el 3 y el 4, lo cual ya significa un impacto relativamente elevado. Si vamos a hacer un análisis más cuantitativo y aplicando, vamos a decirle, metodologías simplificadas, como es el método racional, viendo la variación de la intensidad de precipitación para un periodo de retorno de 100 años y variaciones en el coeficiente de escorrentía que se deberán a cambios de uso del suelo por un incremento de la aridez. En este caso ya estamos viendo que para un escenario, un RCP de 4,5, para un periodo de retorno de 100 años, ya estamos viendo que hay incrementos que se puedan dar de este caudal punta entre el 20 y el 25%. Y si nos vamos al escenario pésimo de cambio climático, el RCP 8,5, vemos que incluso se llegan a incrementos de caudal punta para un periodo de retorno de 100 años que pueden suponer un 40% de incremento de este caudal punta, lo cual significa que
digamos, los caudales, las avenidas van a ser muchísimo más importantes, muchísimo más graves de lo que son de lo que están siendo ahora mismo. Así ya para finalizar y como conclusiones, los modelos de cambio climático muestran reducciones importantes y aumentos de la pluviometría y aumentos considerables de la temperatura en el sur de Europa y especialmente en los países de la cuenca mediterránea. Si transponemos esto al componente hidrológico, lo que observamos es una reducción muy importante de la oferta hídrica y de la disponibilidad de agua, lo cual también genera un aumento de la frecuencia y de la intensidad de las sequías. Asimismo, también como os comentábamos, por efecto del aumento de la temperatura, es previsible también un aumento de la demanda de recursos hídricos en el futuro. Y respecto al tema de inundaciones, se está observando que en los últimos años hay un aumento de la frecuencia y de la intensidad de estas inundaciones y se prevé que esta situación se agrave más en el futuro. Y aunque estas previsiones de inundaciones en el aspecto cuantitativo siguen teniendo un grado de incertidumbre elevado, ya estamos viendo que los caudales punta para los distintos periodos de retorno muestran incrementos muy importantes. Esto es todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y de nuevo a IAWA por permitirnos acompañarlos en este día de presentación de su magazine número 29. Muchas gracias.